Hola, hoy Ser liberal, de Federico Reyes Heroles. Hola de nuevo, bienvenidos a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles sobre Ser liberal, de Federico Reyes Heroles. Federico Reyes Heroles es hijo de Jesús Reyes Heroles, el artífice de la primera gran reforma electoral de nuestro país, allá por los años 70, a finales de los años 70 del siglo pasado. El impulso último para escribir este libro lo recibe Federico Reyes Heroles después de la reflexión provocada por la lectura de un libro de Eulalio Ferrer, que además era su amigo, en el que Ferrer hace una recopilación de epitafios, algunos con mucho humor, muy ingeniosos, algunos hasta con poesía, y esa reflexión le hace pensar a Federico Reyes Heroles cuál quisiera que fuera su epitafio, cómo le gustaría ser recordado o qué le gustaría que dijera su lápida en caso de existir cuando él muera, cómo le gustaría ser identificado por los demás. Y se responde que como un escritor liberal, es decir, escribe sus ideas, las plasma en palabras, es un analista de la vida pública, política, y lo hace desde una perspectiva liberal y lo escribe. A lo que inevitablemente debe seguir la pregunta, ¿qué es ser liberal? Y se enfrasca en una nueva reflexión, a partir de la cual decide escribir un libro que le sirva para dejar en claro y para investigarse a sí mismo por qué es que se considera ser liberal y qué es lo que para él significa serlo, de dónde viene, por qué es que decide esa perspectiva y si es que existen características mínimas básicas para llamarse liberal, siendo honestos, siendo fieles a esa designación, a esa autodesignación. De allí salen un poco menos de 200 páginas y que de manera entrañable el autor dedica a la memoria de Jesús Reyes Heroles en su centenario, un liberal verdadero que nadó a contracorriente. Este libro fue escrito en 2021, a finales de 2021 fue que se editó, se puso a la venta, año en el que Jesús Reyes Heroles habría cumplido 100. El subtítulo de este libro es Una opción razonada, y en eso radica gran parte de su propuesta. Reyes Heroles, Federico, plantea aquí que para ser liberal hay que razonar, es decir, no hay que aceptar dogmas, hay que tener un espíritu, si se vale el término, o una actitud ante la vida permanentemente crítica. Es decir, preguntarse siempre si lo que se nos está diciendo es verdad o si viene al caso o si es como parece. Y al nivel de las ideas, pues con mucho mayor razón, valga la expresión. En 10 capítulos, son 9 capítulos, Federico Reyes Heroles divide su reflexión y en los que plantea que para él ser liberal es cuestionar sí, pero ser un convencido de la libertad, de las libertades del individuo. Es decir, en las antípodas de la masificación, y al ir escarbando un poco más en las razones de su propio pensamiento liberal y de por qué es que se considera un liberal, llega obviamente a la raíz del pensamiento liberal. ¿Por qué es que surge? ¿De dónde sale? ¿Quiénes son los representantes más claros del pensamiento liberal? ¿O en quiénes podemos abrevar para hacernos una buena idea de lo que es el liberalismo realmente? Y tal vez una guía, no como preceptos fijos y dogmáticos, sino a partir de las reflexiones de otros que fueron configurando el pensamiento liberal, de modo que se vuelve también como una especie de mapa, como una especie de guía de ruta para conocer el pensamiento liberal, y que propone la lectura de algunos de los clásicos del pensamiento liberal, como por ejemplo Adam Smith, que es de cierta manera el gran precursor del pensamiento liberal, del liberalismo, sí económico, pero no nada más económico, sino del pensamiento liberal. Propone su lectura, propone la lectura de Adam Smith, o de David Hume, o de Hobbes, o de Locke, con breves puntualizaciones acerca de algunas de sus grandes ideas
y también dejando en la bibliografía los títulos, los principales títulos de estas figuras en las que uno puede ir y rascar e informarse acerca de los inicios del pensamiento liberal, de sus bases y de sus principales perspectivas. Y también de algunos contemporáneos o no tan antiguos como Smith, pero igualmente importantes en este tiempo para hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando este pensamiento. Y entonces nos propone también leer a algunos más contemporáneos como Karl Popper o Isaiah Berlin o Norberto Bobbio o Martha Nussbaum o Hannah Arendt. En fin, es, como les digo, una especie de mapa, de ruta con la cual nos podemos guiar para hacer esa travesía y tratar de conocer el pensamiento liberal y entonces tener mayores elementos más firmes, con mayor conocimiento, poder hacer la autocrítica si es necesaria o el análisis de los discursos que se autocalifican como liberales y darnos cuenta de si en realidad lo son. Federico Reyes Heroles, Ser liberal, Taurus, excelente opción para tener un primer encuentro ya con conocimiento de causa en el análisis liberal o de lo que es el liberalismo y tener mayores elementos para darnos cuenta de si somos lo que decimos ser o si otros son lo que dicen ser.